Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Este video tutorial lo voy a dividir en dos partes. En la primera de ellas voy a dar un pequeño repaso de la pasiva que estudiamos el otro día, porque algunos o algunas de vosotros ha tenido algún pequeño error comprensible, pero que tenemos que intentar solucionar, ¿vale? Bien, tenemos que la pasiva perifrástica, que así se llamaba, el sujeto es el agente de la acción, es decir, quien realiza la acción. El verbo está en voz activa, es decir, está normal, construyó, un pretérito perfecto simple de indicativo, y el complemento directo es quien recibe la acción, el piso. Ahora, en la oración pasiva lo que hacemos es que el complemento directo pasa a funcionar como sujeto. Entonces tenemos aquí el piso. Bien, el verbo lo pasamos a oración a forma pasiva. Para eso utilizamos el verbo ser en el mismo tiempo que está este verbo en forma activa. Es decir, si el verbo construir está en pretérito perfecto simple indicativo, tenemos que poner el verbo ser en pretérito perfecto simple indicativo, que es fue. Y después tenemos que poner el verbo construir en participio, fue construido. Y concuerda con el sujeto en género y número. Si fuesen los pisos, serían los pisos fueron construidos. Si fuesen las viviendas fueron construidas. Y ahora, el sujeto pasa a funcionar en el predicado como complemento agente e irá encabezado por la preposición por. Por el empresario. No me cabe muy bien. Es que no tengo una pizarra de estabilidad que me vendría muy bien. Entonces, el piso, sujeto, paciente. Y encima se me está acabando la tinta de esto. Fue construido. Tendríamos que es el verbo y por el empresario el complemento agente. Esto evidentemente es un análisis sintáctico, pues ya tendríamos que poner sintagma nominal sujeto, determinante núcleo, y todo esto es el sintagma verbal, predicado verbal. Fue construido sería el núcleo y por el empresario un sintagma preposicional. Analizándolo. Si le damos la vuelta al folio e incluso si cojo otro rotulador que pinte un poco mejor, bien. Uno de los errores que habéis tenido sobre todo es cuando el complemento directo es de persona. Por ejemplo, este tampoco me pinta. Jacinta. Jacinto. Vamos a intentarlo. Perdón. Bien. Qué buen video tutorial. Jacinto amaba a Yolanda. Ahora veréis la oración cuando quite mi manita. Jacinto amaba a Yolanda. O Jacinta, venga. Jacinta amaba a Yolanda. ¿Vale? Cuando pasamos esta oración a forma pasiva, tenemos aquí Jacinta, el sujeto, amaba, el núcleo, a Yolanda, complemento directo, núcleo del predicado, lógicamente. Bien, a Yolanda lo ponemos sin la preposición a, porque algunos lo que habéis hecho en las oraciones que he puesto es que habéis puesto el complemento directo al principio de la oración y poníais a Yolanda la amaba Jacinta. Eso no es una oración pasiva, eso es una oración activa en la que ponéis el complemento directo delante del sujeto. Lo que tenéis que hacer aquí para transformar la pasiva es Yolanda, sujeto paciente. Amaba es pretérito imperfecto simple e indicativo. Pues ponemos el verbo ser en pretérito perfecto simple e indicativo. Era. Y ponemos el participio del verbo en activa. Amada. Y Jacinta pasa a ser complemento agente. Por Jacinta. ¿Vale? Y después ya analizamos la oración. Aquí Yolanda es un sintagma nominal, es el sujeto paciente, núcleo. El resto es el sintagma verbal, predicado verbal. Era amada, todo eso es el núcleo. Y después ya por Jacinta va a ser el complemento agente, es un sintagma preposicional, complemento agente. Espero que se vea bien. Vale, Jacinta sería el sintagma nominal término
y por es el enlace. Bueno, espero que os haya aclarado. Os enviaré las soluciones a las oraciones pasivas por internet. En esta segunda parte del video tutorial vamos a pasar a ver la pasiva refleja. La pasiva refleja es otro tipo de pasiva que se usa más en español en realidad que la pasiva perifrástica, que es la que vimos ayer, la que se forma con el verbo ser más el participio. La tenéis aquí explicada en el último apartado de todo, en la página 18 de los apuntes. Pasiva refleja, brevemente explicada, pero bueno, explicada. Y también os la voy a explicar yo a través de este video tutorial, que intentaré que no sea muy largo, entre otras cosas, porque el vídeo no me puede ocupar más de 15 minutos en total con la primera parte del vídeo tutorial. Y bueno, lo tengo que explicar en 8 minutos, pues si no tengo que cortar el vídeo de YouTube en 2 partes. Bueno, aquí tengo puesto, hay 2 tipos de construcciones pasivas. Una, la pasiva perifrástica. El hotel fue construido por la constructora. Esa fue la que vimos ayer. Y 2, la pasiva refleja. Se construyó el hotel. Algunos de vosotros preguntaréis, ¿y esto por qué es una pasiva? ¿Se construyó el hotel? Vamos a verlo ahora. Bien, ¿cuáles son las características de la pasiva refleja? A ver, el sujeto de la oración activa, que actúa como agente de la acción, se omite y deja como marca un se. Fijaos, si aquí tengo un ejemplo, si yo tengo una oración como el Corte Inglés necesita trabajadores, el Corte Inglés, aparte de ser el sujeto, es el agente de la acción, es quien necesita esos trabajadores, ¿no? El que quiere contratar. Ahora, si yo el Corte Inglés no lo quiero decir porque no me interesa, o por la razón que sea, o porque desconozco el nombre de la empresa, y lo dejo en una indeterminación, yo sustituyo el Corte Inglés por se, y entonces se convierte la oración en una pasiva refleja. Como veis, hay una gran diferencia entre estas 2 oraciones. Y es que en la primera de esas oraciones, el Corte Inglés, como es sujeto, concuerda con el verbo, necesita. Sin embargo, en la segunda, el Corte Inglés, al quedarse la indeterminación, se elimina el agente de la acción, quien realiza la acción, y deja como huella un se. Y después el verbo pasa a concordar con el segmento o el sintagma que en la oración activa funcionaba como complemento directo. Trabajadores es complemento directo. Sin embargo, aquí va a funcionar como sujeto gramatical, porque concuerda en número y persona con el verbo. Se necesitan trabajadores. Si yo en vez de trabajadores tuviese un trabajador, pues se diría se necesita un trabajador. Entonces, es la 1 y 32. Entonces, el sujeto de la oración activa actúa como agente de la acción. Se omite y deja como marca un se. El se no va a cumplir ninguna función sintáctica, sino que actúa únicamente como marca de pasiva refleja. Y así lo vamos a notar cuando hagamos el análisis sintáctico. MPR, ¿vale? Que significa marca de pasiva refleja. El complemento directo, como he dicho antes, de la oración activa pasa a ser el sujeto gramatical y por consiguiente concuerda, aquí me he confundido, no es en género y número, es en número y persona con el verbo. Se convocó una huelga, se convocaron varias huelgas, cambio el número del sujeto, cambia también el número del verbo. La pasiva refleja no lleva generalmente un complemento agente, a diferencia de la pasiva perifrástica, salvo que designe una institución, y aun así será raro. Por ejemplo, se construyó un edificio por Juan. Esa oración es agramatical en español, no se dice. Se dice simplemente se construyó un edificio. En Barcelona, por ejemplo. ¿Vale? Ahora, sí se puede decir, aunque es un poco raro, se convocó una huelga por parte de los sindicatos, ¿no? O se convocó la huelga por parte de los sindicatos. A veces estas diferencias entre el artículo determinado e indeterminado nos permite que una oración sea no gramatical, porque se debe a pequeños detalles. Bueno, como pongo aquí, la pasiva refleja no lleva generalmente complemento agente, salvo que designe una institución o colectivo. No es lo mismo que he puesto antes. De hecho, la pasiva refleja se suele usar bien porque se desconoce el agente de la acción, es decir, quién realiza la acción, o bien porque se prefiere omitir. Por ejemplo, se rompió el plato, ¿no? A mí se me cae un plato y digo, ya, se ha roto el plato. En vez de decir que yo he roto el plato. Yo rompí el plato sería en activa, se rompió el plato sería en pasiva refleja. Como veis, lo que hago es sustituir el agente de la acción, yo lo sustituyo por un se. Y el... que se me ha ido esto ahora. Yo lo sustituyo por un se. Se me ha vuelto ahí. Yo lo sustituyo por se. Yo lo sustituyo por se.
Y entonces el sujeto se convierte en el plato, que concuerda en número y persona con el verbo. Se rompió el plato, se rompieron los platos. Se ha suspendido el concierto. Alguien habrá suspendido el concierto, ¿no? Por ejemplo, el ayuntamiento ha suspendido el concierto. Ahora, yo no lo quiero decir. Imaginaos que esto es un aviso del ayuntamiento de Cáceres. En vez de decir, el ayuntamiento de Cáceres ha suspendido el concierto, pues prefiere omitir el agente de la acción, que ellos han sido quienes han suspendido el concierto, y entonces se sustituye por un se ha suspendido el concierto, o se ha suspendido el examen. Y el concierto o el examen va a concordar en número con el verbo. Se han suspendido los exámenes. Bien, normalmente el sujeto gramatical de la pasiva refleja, que sería el complemento directo en la forma activa, se sitúa detrás del verbo. Por ejemplo, se venden pisos, ¿no? Más raramente diremos pisos se venden. No obstante, puede ir delante. Los edificios se construyeron el año pasado, en vez de se construyeron los edificios del año pasado. Es perfectamente gramatical. Dependiendo de cada caso, acepta mejor o peor la anteposición del sujeto. La pasiva refleja siempre va a llevarse, ¿vale? Es obligatorio que lleve un se. El se va a funcionar como marca de pasiva refleja. Bueno, aquí os tengo puesto un ejemplo de cómo se analizan estas oraciones. Es sencillo. Simplemente compraron es el núcleo, a se le pone marca de pasiva refleja, no se le pone sintagma nominal, marca de pasiva refleja ni nada, porque aquí el se no funciona como un pronombre, es simplemente una partícula. De hecho, se habla de partículas se. Y después las bolsas de basura, que sería el sintagma nominal sujeto. Las bolsas de basura, pues ya la analizaríamos como cualquier otro sintagma. Otros ejemplos: se cancelaron los vuelos. Los vuelos, sintagma nominal sujeto, se cancelaron, pues sería el sintagma verbal, predicado verbal, y el se marca de pasiva refleja. Se canceló el vuelo. Vemos que es el sintagma que concuerda con el verbo. Se enviaron los paquetes al hotel. Aquí tendríamos se enviaron, y al hotel sería el sintagma verbal, predicado verbal. Los paquetes, el sujeto, porque tenéis en cuenta que ahí al hotel va a funcionar como complemento circunstancial del lugar. Bien, y el se marca de pasiva refleja. Se extraviaron las maletas en el aeropuerto, pues exactamente igual que el de arriba. Se extravió la maleta en el aeropuerto. La maleta es el segmento o el sintagma que concuerda con el verbo y por lo tanto es el sujeto. En el aeropuerto será un complemento circunstancial del lugar. Por lo tanto, se extraviaron y en el aeropuerto sería sintagma verbal, predicado verbal, y las maletas es el sintagma nominal sujeto. Bueno, con esto termina esta presentación. Ya veremos, cuando veamos las impersonales, que en ocasiones se puede confundir estas oraciones pasivas reflejas con las impersonales. Es inconveniente, como está aquí, se ha detenido a los ladrones. Aquí no es una pasiva refleja, porque como veis, a los ladrones no concuerda con el verbo y además va precedida de una preposición. Bueno, voy a parar ya el vídeo y os mandaré unos deberes sobre pasivas reflejas y pasivas perifrásticas, ¿vale? Ya os lo cuelgo todo. Bueno, chicos, chao.